Queremos encontrar los componentes del vector 1 tres veces el vector v basado en el vector que se muestra. Entonces, si este es el vector v, porque el punto inicial está en el origen, o el punto 0,0, y el punto terminal está en el punto 6,9, la forma componente del vector v tendrá un componente x de 6 y un componente y de 9. Entonces, para encontrar uno tres veces el vector v, realizamos lo que se llama multiplicación escalar que se parece a la distribución. Multiplicaríamos cada componente del vector v por k, o en ese caso 1 3. Entonces 1 tres veces el vector v sería igual al vector con un componente x de 1 tres veces 6. Que escribo como 6 sobre 1, y el componente y sería 1 3 por 9, que escribo como 9 sobre 1. Entonces 1 tres veces el vector v es igual al vector con una componente x de, nuevamente, 1 tres veces 6, por supuesto, aquí hay un factor común de 3, 1 3 en 3 y 2 3 en 6, entonces 1 3 por 6 es 2, el nuevo componente x. Y el componente y es 1 3 por 9. Hay 1 3 en 3 y 3 3 en 9, 1 3 por 9 es igual a 3. Entonces 1 tres veces el vector v es igual al vector con una componente x de 2 y la componente y de 3. Entonces, cuando se realiza la multiplicación escalar y que es positivo, siempre que k no sea 1, la magnitud aumentará o disminuirá, pero la dirección no cambiará. En este caso, multiplicas por un valor de k que está entre 0 y 1, por lo tanto, la magnitud sería 1 3 de la magnitud original. Si multiplicamos por un valor de k mayor que 1, la magnitud aumentaría. Echemos un vistazo a esto en el plano de coordenadas. Entonces en azul tenemos el vector v, y en rojo tenemos el vector 1 tres veces v. Nuevamente, observe cómo la dirección no cambió, pero la magnitud de 1 tres veces el vector v es 1 3 de la magnitud del vector v. Veamos un ejemplo más. Aquí queremos encontrar los componentes del vector negativo 2 veces v en base al gráfico que se muestra. Entonces, si este es el vector v, nuevamente, el punto inicial está en el origen, 0,0 y el punto terminal está en el punto 2, negativo 3. Entonces, en este caso, el componente fórmula vector v tendría un componente x de 2 y un componente y de 3 negativos. Entonces, para encontrar el vector v dos veces negativo, realizamos una multiplicación escalar. Entonces tendríamos una coma negativa 2 veces 2. Negativo 2 veces negativo 3. Entonces, para el vector negativo 2 veces v tendríamos una componente x de 4 negativos y una componente y de 6 positivos. En este caso, debido a que k fue negativo, el vector resultante estará en la dirección opuesta y debido a los dos, la magnitud será 2 veces mayor. Entonces, si miro esto en el plano de coordenadas, aquí está el vector v, y aquí está el vector negativo 2 veces v. Observe que 2 veces negativo v está en la dirección opuesta porque k era negativo, y debido a los dos la magnitud es 2 veces mayor. O el vector es el doble de largo. Espero que hayas encontrado esto útil.